Norma tributaria. Exacto, son las 7:04. Nuestro primer invitado, Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, para hablar en cambio del tema laboral. Y la primera interrogante es, ¿se vieron sorprendidos por lo que dejó firmado el ex ministro, que ya se lo tiraron abajo, pero que era preocupante para todos ustedes? Mesías, bienvenido, buenos días. Buenos días a usted y a todos los que hacen este medio, a los ecuatorianos y ecuatorianas. Mire, el punto central era que el gobierno anterior nunca avanzó a discutir ninguna de las dos cosas porque se ve que no tenían ningún interés. Mire, hasta ahora no acabamos la segunda reunión del Consejo del Trabajo. Y esto de los acuerdos que dejó firmado en última hora, lo molesto y lo inconstitucional y lo ilegal es por qué hacen todo a última hora. Eso es lo más grave. Claro, ahora la reacción de la nueva ministra, imagino que es del agrado de ustedes, porque suspendió estos 6 acuerdos laborales firmados de última hora. Estamos, a ver, ahí está Mesías. Entonces, mire, la cuestión es lo siguiente: cómo hacer dentro de toda esa cuestión. No es que sea de nuestro agrado, no se trata que el agrado o no agrado, porque lo que pasó es que los trabajadores, todos los trabajadores, porque estamos 8 de cada lado, 8 de los empleadores, 8 de los trabajadores, le pedimos que por qué esos decretos pueden estar vigentes, y le pedíamos en bien del país, porque eso ya no es que le afecta a los sindicatos, le afecta a todo el mundo. Le pone de 8 horas a 12 horas. Usted viera todo si le lee los 6 decretos. Es toda una confusión que yo les he oído a 2 exministros, a 3 subsecretarios que han opinado sobre esto, y ellos han dicho que cómo podrían utilizar estos instrumentos. Entonces, lo que le pedimos a la ministra, ahí fue pedido por los trabajadores, que por qué no echa abajo estos decretos que son hechos a última hora. Y usted ve que lo hizo también el Ejecutivo, dejó firmando 8 convenios de las eléctricas en última hora. ¿Por qué? Si es que esto no se puede revisar y los ecuatorianos no podemos opinar, es el colmo. Claro, bueno, vamos ahora con la propuesta del señor Noboa. ¿Qué le ha dicho la ministra? Porque hay una reforma o una propuesta de ley realmente en la Asamblea Nacional que fue debatida ya, pero que se quedó estancada por lo que es ampliamente conocido. ¿Cuál es la posición de ustedes, sobre todo con los asambleístas? No sé si han conversado con la gente que está en la mayoría para impulsar esta propuesta de 444, si no estoy equivocado, artículos que ustedes presentaron ante la Asamblea y que fue auspiciado por Salvador Quispe. Mire, eso se trata del Código del Trabajo, no es un decreto, no es un decreto que realmente esté dentro de toda esa cuestión. Es una posición de los trabajadores, del pueblo ecuatoriano. Usted, le quiero solo segundos. 10 años pasaron diciendo que si no era la cuestión de flexibilización, no había empleo, ¿sí o no? Ahora, estos últimos 5 años que el Código del Trabajo es del 38, por eso no hay empleo. Eso es falso. Usted sabe que para crear empleo necesitamos mejorar la economía, mejorar la producción, mejorar las exportaciones, bajar intereses de la banca. Eso está planteado por nosotros desde los gobiernos que viven en el exterior y a este último gobierno que se fue. Igual
hemos planteado dentro de todo este nivel el código del trabajo. Nosotros siempre hemos venido planteando anteriormente, ahora tenemos un código presentado ahí y queremos que la Asamblea le dé paso. Para que no sea, mire, como ahora nos tiene, todo hecho al apuro, porque el FUT regresa a los 14 años, escuchen bien, a los 14 años al Consejo del Trabajo. Esas son las realidades y han tenido hecho ahí una programación 3 veces en noviembre, una para informar, la otra para decir si se pusieron de acuerdo o no, y la otra para decir le toca alzar salarios al gobierno. Eso va hacia los salarios. Por eso nosotros planteamos que aquí debe de haber reformas, pero esa asamblea ahora usted la ve, le escuchamos solamente, están pensando a quién lo interpelan y a quién le siguen juicio político. Si así vamos a seguir, así nos tuvieron todo el otro periodo, y por eso hubo la muerte cruzada, que la incapacidad de gobernar le tocó al señor Lasso hacer eso, porque no supo manejar el país, no supo hacer las cosas desde el inicio y trabajar con gente que no sean de los mismos. Por eso, en última instancia, lo votaron. Esas son las cosas como lo ve el pueblo ecuatoriano, y para nosotros que se haya ido el señor Lasso, realmente es un descanso, no de la mente, pero un descanso de la forma como gobernó y para quién gobernó. Por eso le planteamos nosotros a la asamblea actual. Hemos ido hablando ya con asambleístas que ahí tenemos un código del trabajo, que dicen que no tenemos nada, que se lo discuta eso, que hagamos una reforma a la ley de seguridad social, que busquemos, que pensemos en 4 ejes para el empleo: producción, que es la agricultura, construcción, turismo y comercio, y mejorar los capitales para que haya trabajo para todos, trabajo para los ecuatorianos y no la migración miserable que ahora la pasan. 7:11, estamos conversando con Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUD. Se incorpora al diálogo Byron Galarza. Don Mesías, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué quedó esta decisión o resolución que cada fin de año se toma entre los 3 miembros del Consejo? Los empresarios, los empleados, los trabajadores y el ministro, que a su vez se tomó una decisión en cuanto al salario mínimo vital? ¿Quedó en los 4.50? ¿Qué quedó eso? No ha terminado eso. Porque yo le agradezco la pregunta y buenos días para usted, y sabe perfectamente qué es lo que está realmente pasando. Hubo una chula reunión, una sola reunión, digamos así, clarito para el país. En esa reunión fue el Banco Central, el Ministerio de Economía y el INE. ¿Usted cree que informaron? Era una maravilla el país, estaba una maravilla, en la economía, en el desarrollo y en todo. Nunca nos informaron en lo que los empleados se pusieron hasta con nosotros de acuerdo. ¿Cuánto era la deuda externa? Que les preguntamos. ¿Cuánto era el déficit? Porque debíamos de partir de algo. Y nunca nos informaron el ministerio anterior, o sea, el ministro anterior, que si funcionaron comisiones sectoriales o no. Usted sabe que todos tenemos comisiones sectoriales, para de ahí partir dentro de todo ese nivel. Y por eso los empresarios, como no hubo todo eso, ellos plantearon que el aumento no tiene que ser solo técnico y la inflación. Para eso ellos plantean, así para ser rápido por el medio, plantean $4.12, la limosna de siempre que ellos han planteado. Y decían que todo lo que ha pasado anteriormente, que los 25, que subía Lasso, que eso era ilegal, era inconstitucional, y les planteamos que por qué no lo dijeron ahí, por qué no lo discutieron. Había acuerdos internos entre ellos y no podíamos nosotros hacer y aceptar eso. Y nosotros planteamos
que veamos toda la pobreza del país, todo lo que está sucediendo en el país y que pongamos en consideración las dos canastas. Hay dos canastas, como usted sabe, y le decíamos que no traten de sectores, porque eso no existe en el código, no existe en la constitución, no existe en ningún reglamento. Eso lo creó un gobierno que anda por afuera y lo creó con criterio político. Ellos, los empleadores, ahora plantean, no, la canasta es de la familia, o sea, que lindo que fuera que toda la familia trabajara. No pueden mantener ese argumento, ahora plantean que la canasta es de 4 personas. Qué lindo que fuera que mi mujer, que el marido y todos los ecuatorianos trabajáramos. Y de eso se mantienen dentro de ese nivel. Nosotros les decimos, una canasta pasó de 800 y la otra está en 552. La canasta vital que llamamos todos, que es como un desprecio de la pobreza. Eso es lo que hemos mantenido hasta ahorita dentro de ese nivel. El exministro llamó a la segunda reunión. La segunda reunión fue suspendida, él no tomaba consideración a los asambleístas, como decir, o legisladores que está ahí. No, él decía, bueno, yo he de convocar cuando yo vea conveniente, y punto. Así lo hizo para la reunión y lo hizo el viernes pasado. Nosotros le decíamos que ellos discutan, que discutamos con ellos y que sea lunes y martes pasado. No se hizo. El viernes hubo la reunión con la nueva ministra. La nueva ministra fue a enterarse, escuchó, vio, todos tuvimos que hacer nuevamente las propuestas por la irresponsabilidad anterior del gobierno que no arregló porque no quiso, y se quedó vuelta suspendido porque tenía toda la razón la ministra de pedir una suspensión para conocer todo esto, a más de lo que habíamos pedido, que echen abajo, deroguen esos acuerdos ministeriales que hizo a última hora el ministro anterior. Ella dijo, miren, hagamos otra reunión, suspendamos esta y hagamos para el martes. Hoy a las 3 de la tarde hay la reunión, que me imagino ha de ser la última según ese reglamento que está ahí hecho, porque los empleadores dicen que tenemos que asumir solo lo que dice el reglamento. Nosotros decimos para el futuro. El Consejo del Trabajo tiene que legislar una política salarial, una política de empleo, una política de producción, una política de economía. Eso están de acuerdo los empleadores, pero es para el próximo año. Y también Mesías, perdone que le interrumpa, para un poquito ir un poquito la velocidad del ritmo de la entrevista. Hay que cambiar esta metodología. Llevamos esta metodología desde que yo me acuerdo 20 o 30 años. ¿Por qué desde el sector sindical no se plantea una nueva metodología de definir, de acuerdo a los parámetros nuevos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas alternativas de incremento salarial? Porque claro, los empresarios siempre se la cierran, no hay plata, no hay ingresos, no puedo subir, en cambio los trabajadores con toda razón y justicia, de acuerdo a los niveles de la inflación, etcétera. Pero este mecanismo me parece que no ha funcionado. Lo hemos visto así los últimos 6, 7 gobiernos, pues me atrevería a decir últimos 10 gobiernos, porque es que no hay fórmula, siempre termina decidiendo el gobierno, y el gobierno, de acuerdo a sus intereses políticos del momento, 5, 10, 15, 20 dólares, lo que sea. Yo le agradezco a usted esta pregunta. Esta es una propuesta que le hicimos hace 20 años, después hace 15 años. Lo que usted está planteando, una metodología de qué debe de discutir y cómo debe de discutir. Y para eso era creado, habían 115 comisiones de todos los sectores. Ustedes tenían, por ejemplo, una comisión, representaba ahí al periodismo. Y todos los sectores tenían comisiones. Después bajaron a 50, después bajaron a 20, y lo que notamos que las desaparecieron.
Nosotros planteamos a un exministro, no lo voy a decir el nombre, pero del gobierno de hace 20 años atrás. Él tuvo de acuerdo que hagamos exactamente lo que dice usted, vayamos haciendo un estudio gradualmente, frente a la inflación, frente a la economía, frente a la producción, frente a todo eso. Él llevó al Ejecutivo y el Ejecutivo lo había votado al tacho de la basura. Nosotros cuando le pedimos al ministro de ese entonces, que es de guayaquileño, le dijimos, ministro, ¿qué pasó? Dijo, yo planteé, ese era mi interés de plantear, pero no se dio. Ese ha sido, no es porque los trabajadores no hagamos propuestas. Vea, el FUT ha planteado, quieren un código, ahora dicen que el código es del 38. Si nosotros venimos planteando hace rato que discutamos empleadores, que discutamos trabajadores, la academia, porque un código no es para un sector, eso es propuesta nuestra. ¿Usted ve que le dan paso? No. Usted ve que le han dado paso para reestructurar la seguridad social. Son dos organismos que manejan la economía, el empleo y todo. Seguridad social y el Código del Trabajo. Esos dos organismos, la Asamblea, por intereses, porque ahí no hay partidarios, pues sino de los partidos que alquilan para ser candidatos, esos les dicen cómo tienen que hacer y no legislan para que haya reglamentos, haya una propuesta para el pueblo. Mesías, solo para... Ese es nuestro interés. Para el contexto, ustedes piden 550 de salario $100, básico, los empresarios dicen $4.50, si no estoy equivocado, el incremento. ¿Cómo está en las negociaciones? Porque ahí estaba la posibilidad, se decía que si se tomaba la decisión con Lasso, pues iba a subir por lo menos a 475, pero eso ya no sucedió. ¿Cómo están las bandas, como se dice? ¿Qué ha dicho la ministra? Lo que piden ustedes, lo que plantean los empresarios y cuál sería la última decisión. Vea, yo igual me parece importante usted que dirija la información al país desde el medio. Nosotros lo que planteamos que nos sentemos a discutir, viendo cómo está la economía, viendo cómo está el desarrollo, viendo cómo está el desempleo, viendo cómo está todo eso técnicamente y políticamente. Esto es político, ustedes saben perfectamente. Esta es una decisión política y usted como periodista, ambos nos han dicho, estas decisiones es el juego de la pelotita del gobierno. Si no se ponen de acuerdo, me toca a mí y así. Y yo como gobierno hago a mis intereses ya a lo que se puede hacer. Entonces, esto, mire, se está discutiendo ahora, se tiene que discutir, esperemos los empleadores que lleven. Yo le vi el criterio de la ministra dijo que debe de haber igual, estaba de acuerdo que el Consejo tiene que cambiar metodología porque es pedido por nosotros, que no tiene que ser 3 reuniones a fin de año y discutir sin ningún aporte técnico ni un apoyo técnico, sino que decir cómo está la economía y el gobierno va a ser siempre al interés. Créase que los que dieron el informe cogieron el censo. Como el censo ha bajado ya las partes fundamentales de la sociedad y los números, eso hay que hacer. Nosotros pedimos y vamos a pedir ahora que propongan los empleadores que proponen frente a los $4.12 es lo que ellos plantean. $4.12. $4.12. Decimos que discutamos la canasta vital. Claro. Bueno, vamos a esperar. ¿Cuándo es la reunión? Hoy día a las 3 de la tarde. Y es la definitiva, ¿no? Yo creo que así debe de ser y esperamos que haya un acuerdo nacional para que haya un planteamiento que lo plantearon ustedes con mucha justeza, que debe de cambiarse técnicamente, metodología, legalmente, dentro de eso, pero sin intereses, porque aquí lo que se trata que haya empleo digno y salarios dignos, pero no
como lo querían hacer a través de los reglamentos, mejor aumentando las horas, y es otra muletilla que la plantean, como no hay trabajo por horas, no hay empleo. Por favor, el trabajo digno para el mundo es donde usted tenga una estabilidad, por lo menos de meses, para poder trabajar y poder estar afiliado al Seguro Social. Gracias, Muchas gracias. gracias por atender la entrevista.